pues, hacer las cosas bonitas y pues también agradecerles a ellas, agradecerles a ustedes y bueno, hoy vamos a comenzar nuestro primer en vivo. Le agradezco a las personas que dejaron las preguntas, siempre hubo como 7 preguntas, entonces la idea es empezar a desarrollar poco a poco estas preguntas. ¿Cuánto pasa? Ya tenemos 20 personas conectadas. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, arrancamos de... Son 7:04, vamos 2-3 minuticos más para que muchas personas más se puedan conectar. No sé, perdón, al principio si deseas. Listo, mientras tanto, entonces les voy a contar un poco de qué vamos a hablar sin empezar todavía. Como se han podido dar cuenta, el contenido que hemos estado publicando está relacionado con los duelos. La idea es hablar del duelo en general, resolver algunas preguntas que nos hicieron, unas de estas relacionadas con cuáles son las razones por las que estamos en duelo. Pues a veces se cree que solamente estamos en duelo cuando alguien se muere o cuando alguien se enferma, y realmente hay varias cosas que nos generan duelo en la vida. Entonces ahí está ese abrebocas para que sigan ahí muy atentos. Ya en 2 minuticos iniciamos y bueno, también es importante, voy a resolver algunas preguntas, seguramente en la medida que van hablando, ustedes pueden querer que profundicen algo. Habrá cosas que no puedo resolver hoy, sin embargo las tendré en cuenta para resolverlas en otro momento. Si alguien, por ejemplo, se quería conectar y no lo pudo hacer, pues va a quedar grabado el envío para que lo puedan ver en otro momento. Recomendación. Tengo una persona que me está ayudando para pues, poder responder todas las preguntas. Sin embargo, pues les recomiendo que porfa al final yo les explico de qué se trata, doy un ratico y empiezo a resolver preguntas, como para que no se nos queden algunas preguntas por ahí en el aire y de pronto se enojen porque no las respondí. Si se me pasa alguna, ofrezco 1000 disculpas y repito, o sea, después las voy a estar respondiendo. Si necesito hacerlo por interno, por medio de una conversación, pues también. Igual, como les decía ahora, es el primero de diferentes en vivos que vamos a hacer de un trabajo que quiero desarrollar con ustedes desde la pasión, desde el gusto y desde la necesidad de empezar a formarnos en temas relacionados con el duelo. Y bueno, yo creo que arrancamos. Tenemos 25 personas conectadas. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es lo que empezamos a experimentar cuando perdemos algo. Perder, o sea, podemos perder diferentes cosas. No solo se trata de perder algo afuera. Entonces, hay algunos autores que nos hablan, ejemplo, que nosotros empezamos a perder desde que nacemos, porque es nuestro primer choque con la realidad. Perder un lugar perfecto, cómodo, como es el vientre de mamá, que todo llega filtrado, o sea, llega justo la lucecita que necesitamos, justo la alimentación, la proteína que necesitamos, y llegar, o sea, al momento en el que nacemos, abandonar ese vientre de mamá, pues esa es una de las primeras pérdidas que nosotros tenemos en la vida. Después, el empezar a reconocer a las personas, empezar a tener ese contacto con mamá por medio de su pecho, por medio de su alimentación, pues ese contacto tan cercano que siempre nos están cuidando. El día que ya crecemos, ya no tenemos quien nos esté paladeando de un lado para otro, pues eso son las pérdidas significativas que vamos teniendo en nuestra vida cotidiana. Y de ahí para adelante, los invito para que cada uno de ustedes piense cómo fue ese crecer, cómo fue esa historia de vida. Todos en algún momento nos empezamos a mirar en el espejo, nos empezamos a ver diferentes, empezamos a notar que de pronto las niñas, que nuestros senos crecían, los niños que su voz se ponía más gruesa, que de pronto empezaba a salir la barba, y todas estas son señales de que íbamos perdiendo la niñez y se iba entrando otra etapa de nuestra vida. Vamos creciendo, si de pronto teníamos padres que viajaban constantemente o que por cosas de trabajo nos cambiaran de ciudad, eso también significaba un duelo, una pérdida. Perder los amiguitos que habíamos tenido durante 3 años en el colegio, tener que cambiar de institución, eso también genera pérdidas. En este momento, como lo han podido escuchar, estoy hablando de pérdidas demasiado generales, que todos en algún momento las hemos vivido. Entonces, cuando empezamos a formarnos en temas de duelo, a veces nos preguntan, ¿usted en algún momento ha vivido un duelo? Y a veces pensamos, no, es que no se ha muerto nadie cercano y respondemos que no. Y realmente
la pérdida no solamente se relaciona con la muerte, si bien es una de las pérdidas más significativas que tenemos, como la que nos confronta con la realidad, pues no es la única que existe. Entonces, como les decía, vamos perdiendo muchas cosas, la primera relación, el primer noviecito que tenemos, que creemos que con él vamos a durar toda la vida, y el día que esta relación se acaba, el día que ya no, o sea, que ya no seguimos ahí, que nos dicen, no, me enamoré de otra niña, o tengo cosas más importantes que hacer. Pues esas son cosas que nos van chocando con la realidad, pero realmente esa es la vida, o sea, todo tiene un principio y todo tiene un final, como nuestra propia existencia. Así como nosotros tenemos un nacimiento, tenemos una vida, en algún momento vamos a tener una muerte. Y todas las experiencias que nosotros vamos experimentando durante esa vida, pues son precisamente eso, experiencias que nos ayudan a tener aprendizajes y nos están formando de alguna manera para ese último día, para el final, para nuestra muerte. Sin embargo, hay una característica de los seres humanos y es que cuando algo nos gusta, cuando algo nos causa placer, y eso es muy importante, que así, a veces no es que sea bueno, a veces es, algo me puede gustar, puede ser, qué sé yo, los frijoles y el chicharrón y me puede hacer daño, pero me gusta, entonces me genera placer y lo como. Entonces, a veces los seres humanos vamos en esa búsqueda de placer constante y no nos fijamos en aprender las lecciones. Y de pronto a veces tomar la decisión de que no me puedo comer los frijoles todos los días, pero me los puedo comer una vez cada 15 días o una vez a la semana, pues me ayudaría a tener, pues, a no enfermarme, a cuidar mi salud y a no tener que abandonar algo placentero. Hablo de los frijoles por poner un ejemplo, pero realmente todos tenemos cosas que nos generan placer, acciones, o compartir con ciertas personas que nos generan placer, reconociendo que a veces no es una buena relación, que a veces es una relación que nos trae mayor sufrimiento que bienestar. Entonces, todos perdemos, toda pérdida, crecer, cambiar de trabajo, cambiar de amigos. Voy a decir algo tan simple y no es que sea demasiado existencial, pero el solo hecho de que amanece y llega la noche, o sea, eso que abro los ojos, me preparo para todas las cosas del día, tengo una cantidad de planes, tengo una cantidad de cosas para hacer. Finaliza el día y me doy cuenta que el tiempo no me alcanzó. Como nuevamente hay una cantidad de pendientes, no alcancé a llamar a fulanito, no alcancé a hacer esto, pues entonces eso es un choque. Perdimos el día, ya no son las 3, 4 de la tarde, ya son las 7 y 20 de la noche, pues esas son pérdidas. Y hago énfasis en esto porque quiero que todos nos conectemos con eso y es aprender a comprender que necesitamos formarnos y danzar al ritmo de la realidad. Y es que constantemente estamos perdiendo, necesitamos aprender lecciones de esas pérdidas constantes para prepararnos a esas pérdidas grandes, a esas pérdidas significativas. Y no porque sean más importantes que las otras, pues el día a día de esta cotidianidad es muy importante. Pero cuando hablo de pérdidas grandes es, por ejemplo, la pérdida de la salud de nosotros mismos. Porque no es lo mismo hoy poderme mover, estar hablando con ustedes, poder escuchar, poder ver, y que pronto el día de mañana por algún accidente, por algún diagnóstico médico que no me espere, pues entonces ya no pueda seguir teniendo mis ojos, mis oídos, o seguirme relacionando con el mundo como lo hago. También de la muerte. O sea, hay diferentes tipos de desprendimiento, la separación, el abandono, también la muerte, cuando tengo una cantidad de planes con una persona y muere, entonces pues eso ahí empieza a generar ciertos choques. O sea, ya comprendiendo lo que es un duelo, comprendiendo la generalidad de lo que quiero trabajar en la página, lo que quiero explicarles a ustedes, en lo que me quiero seguir formando, porque pues siempre, y hay algo que pienso, y es que no soy un producto terminado, y con esto me refiero es a que estoy en un constante aprendizaje. Me sigo encontrando con mi maestra, sigo aprendiendo, sigo teniendo consultantes, y cada vez que hablo con alguien, cada vez que ustedes me preguntan algo, pues también es una oportunidad para yo seguir aprendiendo. Entonces, eso se trata de que todos nos sigamos formando para ser mejores seres humanos, para apostarle a vivir el presente desde
desde una tranquilidad, desde disfrutar, aprovechar lo que hago, reconociendo que así como tuvimos un principio, vamos a tener un final. Entonces quiero acá empezar a resolver algunas de las preguntas que eran las que ya habían dejado en medio de las publicaciones y que me parece muy rico porque una era, por ejemplo, si solamente sentimos duelo por una muerte. Y creo que hasta el momento que ya la he resuelto de alguna manera, y es que hay diferentes pérdidas. O sea, el duelo por muerte, como lo publicaba esta semana, es el duelo del nunca jamás. O sea, es fuerte porque nos confrontamos con la realidad. Ahora hay mucha tecnología, yo puedo ver los videos, puedo ver las fotos, entonces puedo sentir que esa persona que murió, pues de alguna manera sigue conmigo, pero después de cierto tiempo ver una foto, escuchar un video, va a empezar a ser algo más triste que realmente satisfactorio, porque es que cuando alguien muere extrañamos el abrazo, extrañamos el contacto, extrañamos que esté ahí en el día a día con nosotros. Entonces, pues no, empezamos más a sentir como, ¿por qué tengo el video y no lo tengo a él? O por qué puedo escuchar su voz y por qué tal día estaba tan feliz y cómo es que tiene un accidente tan feo o cómo es que le diagnostican alguna enfermedad. Entonces, el duelo se experimenta por todo tipo de pérdidas. ¿Cuál es el duelo más doloroso? Y ahí es necesario hacer énfasis en que no existe un termómetro para el dolor. No existe un termómetro. Entonces puede ser que hoy mi sobrina esté en duelo porque se le murió su hámster. Y está bien, y para ella es su pérdida más significativa porque es el primer contacto que tiene con la muerte. Y entonces puede ser que a la abuela se le haya muerto el abuelo. Y entonces la abuela compartió toda una vida con el abuelo, compartieron muchas experiencias, crecieron juntos, formaron una familia. Entonces la abuela llora y está triste y está un poco irritable porque el abuelo murió. Y entonces cuando la niña va a expresar sus emociones relacionadas con la muerte de su mascota, entonces de pronto alguna persona dice, pero ya cálmate, que es que pues, es solamente un hámster. O sea, no es posible que estés igual o peor de triste que tu abuela que acaba de perder a su esposo. Entonces, ojo con esto, porque no hay un termómetro y la niña, o sea, la niña había tenido una relación de pronto más cercana con su hámster que la que había tenido con su abuelo. Entonces ella había depositado ahí su mayor tiempo libre, hablaba con su animalito, entonces ella tiene todo el derecho de estar triste. Y en serio puede ser un duelo y hasta se puede volver un duelo complicado. Que de pronto a la abuelita le puede incomodar que la niña esté más triste por la muerte del hámster que por la muerte del abuelo, ¿sí? O sea, por eso lo importante es conocer y empezar a formarnos en estos temas. Porque le podríamos pedir a la niña que de pronto no demuestre su emoción en frente de la abuela, explicándole a la abuela que es totalmente correcto y normal que la niña esté triste, porque pues, es que lo que duele es el significado que nosotros damos a los objetos o a la relación. Entonces, como para que quede un poco más claro esto del significado, voy a pensar, por ejemplo, muere un papá. Si muriera en este momento mi papá, para mí sería algo muy duro porque lo amo, lo adoro y tengo una relación cercana. Si muere de pronto el papá de otra persona, que estamos en una edad contemporánea y lo ve de vez en cuando, el papá nunca respondió, el papá fue un papá ausente y de pronto un papá maltratador, pues lógicamente no le va a doler lo mismo. Y para explicar un poco más esto de los vínculos y cómo no existe un termómetro y jamás podemos pretender que nos duela de la misma manera una pérdida, es por ejemplo en la casa vivimos 5 personas. 5 personas y no hablemos de la muerte, digamos que le diagnostican una enfermedad terminal a mamá. Y mamá tarde o temprano, más temprano que tarde, va a morir. El uno se puede estresar, el uno empieza a ser el más amoroso, el más tierno, a dar lo mejor de sí, el otro decide no volver a hablar con nadie y se encierra en su cuarto. O sea, todo esto puede pasar y todos somos una familia que se supone que convivimos en el mismo lugar. Digamos que muere mamá y tiene 5 hijos, todos vamos a reaccionar y actuar de una manera diferente. Y es válido y está bien. Claro que preocupa a quien esté muy irritable porque va a dañar la convivencia en la casa.
Claro que preocupa quien esté encerrado en su habitación porque podría estar haciendo una depresión allá metido. Pero es primero comprender y aceptar que somos seres humanos y podemos reaccionar de cualquier manera. Y después de comprenderlo, pues entonces empezar a hablar, preguntar, intentar relacionarnos, si es posible, buscar ayuda. Y entonces acá llega la siguiente pregunta. Siempre en un duelo hay que buscar ayuda y realmente no, o sea, hay duelos, o sea, el dolor hace parte de la vida y me puede doler porque se murió alguien, me puede doler porque me enfermé, me puede doler porque murió un golpe, me puede doler porque quería pasar a la universidad y no pasé, o sea, porque no, o sea, las pérdidas de la vida cotidiana. Pero no siempre necesitamos pues ayuda, no siempre necesitamos ir a hacer un proceso con un terapeuta, no siempre necesitamos medicarnos, pero debemos estar muy atentos, porque los duelos afectan muchas o realmente todas las esferas del ser humano. Entonces un duelo afecta lo emocional, entonces nos empezamos a sentir tristes, empezamos a sentirnos irritables, empezamos a sentir culpa, empezamos a sentir un poco de miedo y todas las emociones que ustedes se puedan imaginar las podemos experimentar con un duelo, pero también afecta lo emocional, perdón, también afecta lo físico. Y es que muchas veces vamos y consultamos a medicina general porque es que tengo una migraña y cuando empiezan a preguntar qué pasó, pues es que hubo una pérdida, una ruptura amorosa de una relación que duró, qué sé yo, 10 años. Escucha, cualquiera pues empieza a somatizar, que significa empezar a hacer pues a tener síntomas físicos, por ejemplo un dolor de estómago, por ejemplo una diarrea, que desde el conocimiento, desde la experiencia, desde las lecturas en duelo, cuáles son los mayores síntomas cuando se está en duelo y empieza a afectar el cuerpo. Migrañas, gastritis y dolor de espalda. O sea, es como algún autor habla de la cartografía del duelo, ahora me acuerdo, en este momento no me acuerdo, ahora se los digo, él dice que en el duelo se afecta esta parte de acá de la espalda y esta parte de acá, y la cabeza. Y es que a veces cuando estamos en duelo es como sentimos una carga encima, y pues si no hablamos sobre esto que sentimos, si no hacemos algo para rebajar el dolor, pues realmente pues se empieza a ver afectar nuestra vida cotidiana y después no vamos a ser capaces de salir, caminar, dar lo mejor de nosotros, de apostarle a la vida a pesar del dolor. Entonces también afecta lo físico. Lo emocional, lo físico, lo laboral, pues entonces realmente no podemos trabajar de la misma manera porque es que a veces, o sea, si nosotros no tenemos el ánimo realmente, pues no vamos a rendir de la misma manera. O a veces para evitar conectarnos con la emoción, para evitar conectarnos con lo físico, también puede pasar que me vaya a trabajar más horas. Entonces antes trabajaba 8 horas y corriendo me iba para la casa. Si de pronto estoy en duelo y en la casa todo está aburrido, maluco, me conecto con la emoción, mejor me quedo trabajando 10 horas. A eso también hay que prestarle atención en nosotros o con nuestros empleados o con nuestros compañeros de trabajo, porque a veces por no afrontar nuestra propia existencia preferimos trabajar y trabajar más tiempo. También afecta lo económico. Entonces, una enfermedad, pues la pérdida de un trabajo, la muerte, digamos, si muere el proveedor económico, pues la economía no va a ser de la misma manera. Entonces, es ahí donde a veces decimos, no, es que es un duelo y está triste, pero eso se le va a pasar. Sí, está triste y ojalá se le pase. Y, bueno, y otra cosa, el tiempo todo lo cura. No, el tiempo más lo que hagamos con el tiempo. Si yo me quedo aquí sentada esperando a que pasen 10 años para sentirme mejor y no hago nada, pues seguramente en 10 años voy a estar peor de lo que estoy en este momento. Y entonces acá otra de las preguntas que me habían hecho. ¿Qué pasa cuando no hacemos un proceso de duelo? Cuando postergamos porque es que, o sea, el dolor es maluco, a ninguno de nosotros nos gusta el dolor. Aunque hace parte de la vida, le sacamos al cuerpo lo más que podemos. ¿Qué pasa cuando lo postergamos? Pues bueno, se empieza a convertir en un duelo congelado. ¿Qué significa eso?
que yo hoy no me permito vivir las emociones, no me permito hablar de lo que está pasando. Y en 20 años voy a tener que hablar, voy a tener que contar la misma historia. ¿Cuáles son las características de esos duelos congelados? Cuando, por ejemplo, digamos una ruptura amorosa, cuando terminé con mi pareja, pero sigo teniendo todas las fotos de mi pareja. Y en mi casa cualquier amigo llega y cree que todavía estoy con esa misma persona. O en las redes sociales. De pronto lo bloqueo a él y bloqueo a todas sus personas cercanas como para que no vean mis fotos. Pero sigo poniendo las fotos y de vez en cuando hago publicaciones como si esa relación todavía estuviera vigente. Frente a los muertos, por ejemplo, el guardar sus cosas, y está bien porque hay objetos de vinculación, que eso lo vamos a trabajar más adelante, pero empezar a no usar mi ropa, sino usar la ropa de mi mamá. Ay, porque es que cuando me pongo su ropa, siento que está conmigo. O cuando lavo su ropa, sigo comprando su misma loción. Cuando sirvo en la casa, el plato de la comida. Bueno, eso ya empieza también a convertirse en un duelo patológico y entonces pues, ya necesita ayuda porque ya pasó de lo simbólico, de hacer algo para referenciar, para conectarme con la memoria de mi ser querido amado, y ya se convirtió pues, en algo que me está alejando de la realidad. Entonces, me aleja de conectarme y de aprender la experiencia. Ahora, yo les decía, hay diferentes pérdidas. Todo el tiempo estamos perdiendo. Pero si todo el tiempo estamos perdiendo y nos permitimos perder, pues entonces también estamos ganando. ¿Y qué ganamos? Ganamos aprendizaje, ganamos sabiduría. Porque a veces el frustrarme, porque yo quería una cosa y me dijeron que no. Cuando nos frustramos, estamos aprendiendo que no siempre pasa lo que nosotros queremos. Y sí, eso duele, eso enoja, eso nos hace decir, ah, fulanito de tal ya no me cae bien porque ya no está haciendo lo que yo quiero. Pero eso ahí estamos perdiendo lo que queríamos en ese momento, pero estamos ganando en pulirnos para la vida. Y entonces en el día de mañana, cuando nos toque enfrentarnos a esas pérdidas grandototas, de muerte, de enfermedad, pues ya vamos a tener un poco de experiencia para afrontar. Sí nos va a doler, claro que sí, vamos a llorar, va a haber un momento donde vamos a querer salir corriendo, pero vamos a saber que tenemos unos recursos internos, unos recursos, unas habilidades, y que podemos apostarle a dar lo mejor de nosotros, y que así como muchas veces pude salir de eso que experimentaba, de eso que era maluco, de eso que era triste, pues también voy a poder salir de esto. Entonces, si yo no hago un proceso de duelo, pues me estoy perdiendo de vivir la vida a plenitud, de aprender nuevas lecciones. Otra de las preguntas, bueno, era qué hacer cuando estoy experimentando mucho dolor y aunque quiero soltar ese dolor, no soy capaz. Porque entonces aquí ya sería como el otro extremo. Uno es, no me engancho con el dolor porque qué miedo, mejor hago como si no me estuviera pasando nada. Pero el otro es, todo el tiempo estoy pegada y pegada del dolor, del dolor, del dolor. Entonces, no logro tampoco aprender, porque sería o no enfocarme a hacer mi trabajo o quedarme en la queja, en el llanto, en el sufrimiento, y tampoco estaría aprendiendo en nada. Entonces, cuando no puedo salir del dolor, realmente necesito, sí, buscar ayuda, y aquí quiero decir algo, y es, por ejemplo, yo siempre, y lo aprendí de mi maestra, es una cosa es la D de duelo y otra cosa es la D de depresión. O sea, un proceso de duelo puedo estar triste, puedo no quererme levantar de la cama algunos días, pero después lo hago y aunque esté triste, aunque llore todo el día, pero me voy a trabajar. Aunque me la pase más en el baño llorando que en el puesto de trabajo, pero hago el intento. Otra cosa es la depresión, que es a veces una palabra que utilizamos en la vida cotidiana. No, realmente cuando hablamos de una depresión ya estamos hablando de una patología. Y necesitamos el acompañamiento de un psiquiatra, necesitamos una medicación porque algo en nuestro cerebro no está funcionando bien. Entonces también tener mucha precaución, porque cuando estoy enganchada con el dolor, y por más que ha pasado el tiempo y no lo he podido soltar, pues entonces es necesario empezar a tener un proceso para sanar. Lo otro es que a veces en los duelos también empezamos a sentir
nos sentimos desilusionados y podemos pensar cosas como, ¿y para qué dar lo mejor de mí? ¿O para qué amar? ¿O para qué hacer planes si finalmente llega y se acaba lo que se tenga que acabar de la manera que sea y no puedo cumplir los planes? Entonces, a veces en esos duelos también sentimos rabia, ira, la emoción es ira, también sentimos ira. En esos duelos también podemos sentir que no vale la pena confiar en las personas, que no vale la pena hacer una relación, no vale la pena casarme, pues ¿para qué voy a casar? Si tanto que querer casarme, me casé y ya estoy separada. O no vale la pena casarme, amar, construir y apostar a tener una relación linda, porque tenía la mejor relación del mundo. Todos mis amigos la envidiaban y mi esposo se muere de 40 años. Entonces también a veces hay como ese miedo o estamos enganchados en eso que perdimos. Y entonces ahí, parecido a lo que les decía del dolor, hay que vivir la emoción, hay que tramitar. Si yo estoy conectada con la rabia, si yo estoy conectada con la culpa, si estoy conectada con la desconfianza, porque es que ya no confío en nadie, para mí la vida ya no tiene nada de alegre, o sea, la única luz es el bombillo, pues entonces pues, necesito aprender algo de eso que estoy sintiendo. Pero para aprender necesito vivirlo, reconocerlo y empezar a desarrollar herramientas, afrontarlo. Bueno, quiero saber si de pronto hay preguntas. No sé, si quieres, en estos momentos no hay formulada ninguna, si quieres invitar. Bueno, entonces, por favor, porque ya, pues, creo que ya he hecho pues, el preámbulo y les he contado sobre el duelo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si de pronto dije algo que les causó pues como alguna intriga o pues, algo que quieran preguntar, lo pueden hacer en este momento. Voy a verificar las que tengo acá para saber si de pronto no he respondido alguna. Entonces, adelante, pueden preguntar. Yo quería decirles... Hola. Ana. ¿Ves? ¿Por qué? No hay problema. Que haya muchas claridades. Sí, papá, puedes es que estabas tú aquí. escribimos en el chat. El tema que Y yo lo tengo por... y quiero Vale, bueno. una pregunta relacionada con el duelo por muerte, pues la idea es dejarla resuelta en este espacio, y es, ¿qué hacer en el duelo por muerte? Y bueno, y no podemos negar la realidad que estamos viviendo en este momento, y es con el COVID, pues han sido muchísimas las pérdidas que hemos tenido, han sido muchos los familiares que han salido de casa permisos y que jamás podemos volver a ver. ¿Qué hacer ante la muerte ante el duelo por muerte? Comprender que hay emociones como el miedo, la ira, a veces deseos de venganza, la culpa, que hacen parte de ese proceso inicial de toda pérdida, especialmente de muerte. Entonces, es reconocer estas emociones y permitirnos vivirlas. Si yo tengo de sentir rabia con mi fallecido, si yo de sentir rabia con los médicos, con Dios, con la persona que sea de acuerdo a nuestras creencias, pues permitirnos vivir esa emoción para poderla tramitar y para poderla sanar. ¿Qué necesita una persona que esté muy afectada? Necesita hablar, contar 20 veces, 1000 veces la misma historia, porque el duelo pasa que la narrativa, el expresar, nos ayuda a que psíquicamente empecemos a comprender que esa persona ya no está y ya no nos va a acompañar más en nuestra vida. Entonces necesitamos tener tiempo y paciencia para escuchar, que digan las mismas cosas. Y voy a ser muy honesta, pues yo como terapeuta me formé y con amor los escucho, pero está bien que alguno de ustedes me diga, ay, no, es que mi papá, con la muerte de mi abuela, todos los días me cuenta la misma historia y ya estoy cansado. Está bien porque te estás permitiendo reconocer tu emoción. Y tu papá necesita seguir contando la misma historia. Te aseguro que cuando deje de contarla es porque ya estará realmente un poquito más sano. El contacto, abrazar y amar, o sea, demostrarles amor.
Pero entonces acá, no solo en el duelo por muerte, sino en el duelo, en la vida diaria, tratar de afianzar esos vínculos, esa capacidad de querernos a nosotros mismos y de querer a esas personas que están cerca. Listo, no, ya tenemos varias preguntas. Qué madre. La primera es, preguntan dónde pueden encontrar tus grabaciones, tus en vivos. Pues en Instagram Sí, TV los vas a dejar. Acá ya terminamos y de una lo guardamos para que ustedes lo puedan ver. Exacto, listo. Y bueno, te voy a leer las preguntas para que puedas responder en bloque. Mateo 22.242 pregunta, me gustaría saber más sobre los dolores que se adquieren cuando no se hace un buen duelo. Esa es una de las preguntas. Nos preguntan por el luto sobre las mascotas. También nos preguntan. Y dice, ¿en el perdón existe olvido? Pregunta también el señor Diego Agudelo. Y bueno, las últimas dos preguntas para que puedas ahí como responder en bloque. Dice, Caromet01 dice, me pasa que siento que he avanzado en mi proceso de duelo y en algún momento pasa algo y retrocedo. Y Jessica-Paz pregunta, hola Catarina, 3 meses antes de que mi pareja y yo empezamos a salir, él había perdido a su pareja anterior en un accidente. Él se refugió mucho en el alcohol de una manera severa. Bueno, vamos a dar las últimas que nos están llegando, muchas preguntas de último momento. Me pasa que a veces me da por escuchar los audios de mi niña en el WhatsApp, eso me hace más daño y es sano que lo haga. Y ya lo último es autores que puedas sugerir para sobrellevar el duelo. Ok, pues muchas gracias. Vamos a ver porque fueron muchas. Y tenemos 46 personas conectadas. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, la primera que es profundizar más sobre los dolores. Propongo, o sea, voy a hablar de esto, voy a sacar un espacio, voy a hacer un video para poder hablar sobre esto y para que quede más claro. El olvido no existe. O sea, los seres humanos no estamos diseñados para olvidar. Los seres humanos podemos hacer un proceso de perdón, debemos hacer un proceso de perdón comprendiendo que perdono por mí y para mí. O sea, cuando yo perdono no es que perdone al otro, yo perdono es porque es un proceso terapéutico, es una necesidad, porque si yo no perdono, y como lo dice un autor del que hablé hace 8 días, Robin Casajera, si yo no perdono es como si tuviera un carbón caliente prendido en mi manito. Yo necesito soltarlo para dejar de quemarme y para empezar a sanar. Entonces el olvido no existe. El duelo por mascota, comprendiendo que no es lo que pierda, sino que es el vínculo que yo tenía con eso perdido, el significado. Pues a mí se me puede perder, qué sé yo, esta blusa, y resulta que esta blusa la amo porque es la blusa que tengo puesta en mi primer envío de la existencia. Pues si a mí me duele, es válido que me duele. Entonces la recomendación es que se permitan expresar todas las emociones y que no tengan vergüenza, porque a veces decimos como, es que me siento triste porque murió mi paloma. No, pues, o sea, si te duele porque murió tu paloma, te duele. Y si tienes que ir al psicólogo porque estás triste y porque no puedes dormir, pues eso es válido. Bueno, lo que hablamos, y esta chica, y con todo el respeto te lo digo, es una relación bien tremenda. O sea, qué rico que estés acá, qué rico que estés aprendiendo para poder ayudar a este novio, porque este novio no hizo un proceso de duelo adecuado. Deberíamos de primero sanarnos, de primero encontrarnos con nosotros mismos, aceptar esas emociones, que todas son válidas, pero que a veces no son tan fáciles de afrontar y experimentar, para después empezar a abrirnos a otras relaciones. Entonces, y bueno, y si está consumiendo licor, pues ahí, y sé que muchos de los que nos están viendo en este momento saben de qué hablo, y es que si necesitamos alterar la conciencia para buscar un poquito de tranquilidad, pues realmente eso no es sano. O sea, es una adicción, habría que trabajar la adicción, habría que trabajar ese proceso de duelo que no ha hecho, y pues también empezar a cuidarte tú, porque no sé qué tanto sea sano que te vuelvas a ir a salvadora. O sea, sé que lo haces con las mejores intenciones, pero de pronto no es sano ni para ti ni para él. Entonces, ojo con eso. Escucho los audios de mi niña y me pongo mal. ¿Sí?
hay algo en duelo, no hay cosas ni buenas ni malas. O sea, hay recomendaciones generales, como el hablar, como el escuchar, como el mover las cosas que del fallecido, guardarlas se quiera guardar y las otras empezar a guardarlas. Pero hay una cosa clara. Si yo estoy medianamente tranquila y de repente veo la fotico o veo el video y me pongo muy mal, pues, ¿para qué lo hago? O sea, si bien es bueno permitirme sentir la emoción, pues tampoco es como de volverme masoquista y de vivirla constantemente. Entonces, no lo tienes que borrar y no lo estoy diciendo porque llegará un momento donde tú estarás más finita, donde estarás un poquito más tranquila y podrás ver ese video y no te va a generar lo que te genera ahora. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si ves que te afecta, si ves que te hace daño, pues evítalo un poco. Lo otro, ahorita estaba pensando otra pregunta. Que siente que ha avanzado en su proceso, pero... Sí, esa era la que estaba pensando. Creo que es la única que me falta. El duelo es así. Eso es como la carretera de Manizales-Mariquita. Eso está lleno de curvas. El duelo no es así. Cuando yo estoy en un proceso de duelo y yo logro cierta estabilidad, yo quisiera vivir en esa estabilidad, pero no. Habrán cosas que me recuerden que estaba con esa persona y que ya no estoy. Habrán cosas que me recuerden que lo traumático que pudo haber sido la ruptura. Entonces, el duelo, la invitación es que te des tiempo y permiso para vivir, para aprender y que dure lo que tenga que durar. Porque o sea, hay autores que hablan que un proceso de duelo a un año. Hay otros autores que dicen que un proceso de duelo dura 2 años. Entonces, para que se den cuenta que es algo largo y que no voy a estar tranquilo, no voy a estar triste. O sea, la idea es que más o menos al mes, a los 2 meses, pues yo ya pueda respirar un poquito, que yo ya no me esté comprando 7 cajas de pañuelitos en el mercado, pero que de vez en cuando me tengo que retirar de lo que estoy haciendo, darme mis lloraditas porque vi una foto, porque olí su loción, bueno, qué sé yo, porque estuve en una conferencia, en un live sobre duelo y eso me recordó a mi persona fallecida, es válido, pero pues hay que vivir. Entonces, tiempo y paciencia para experimentar ese duelo. Autores. A mí me encanta Elizabeth Kubler-Ross, que realmente ha sido mi maestra en duelo, lo plantea muy bien, además no solo habla del duelo por muerte, sino que realmente habla del duelo por enfermedad. Bermejo. Bermejo es un sacerdote, no recuerdo bien la palabra, también, de hecho, de él hay una página que se llama Humanizando. Ellos están en España, tienen una fundación, allá trabajan todo lo que es duelo, tiene varios libros, de hecho la página también es muy rica para leer, para revisar y para comprender ciertas cosas. Elsa Lucía Arango, ella es una médica aquí en Manizales, ella ya se mete con unas cosas un poco más fuertes, más raras, pues hay para los gustos de cada uno, pero también es rico a veces empezar a ver esas cosas porque nos generan un poco de tranquilidad. Carrasquilla, Jorge Carrasquilla, colombiano, es un psiquiatra de Medellín, ese fue el que cité ahora, que habla de la cartografía del dolor. Él es muy bueno, también nos explica sobre el duelo, qué hacer, qué no hacer. Él habla mucho del duelo en los niños. Bueno, hay varias, les voy a empezar a publicar como para que vayan teniendo, voy a escuchar alguna otra pregunta. No, pues no sé si contestaste en el perdón, existe el video. Sí, ya esa fue la segunda. Perfecto. Y ya pues como para cerrar nos apareció una pregunta más que me parece bien interesante. Hay personas que quieren ahondar más sobre los temas y las respuestas. Estas personas yo creo que te pueden contactar a través del Messenger de Instagram o ahorita puedes dar también los números donde te pueden contactar. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo abordar a una persona que está en negación? Bueno, hay que reconocer que, así como les decía ahora, que el hablar y el contar la historia nos ayuda a comprender psíquicamente esa pérdida que tenemos. Creo que una persona que está en negación hay que empezar a empujarle un poquito desde el amor y empezar a hablar. Por ejemplo, seguramente no quiere hablar,
seguramente se niega y de pronto dice, no, está en un viaje muy lejos, aquí nada pasó, todo está tranquilo. Pues empezar desde el amor, con cierta prudencia, a hablar. Por ejemplo, él está aquí en la casa, yo empiezo a hablar, me traigo a cualquier persona cercana, conocida, y empiezo a hablar. Me siento muy mal, exagerando un poquito, me siento muy mal, me siento destrozado, me siento desbaratado porque no puedo creer que Julanito ya no esté. No puedo creer que Julanito con 27 años y tengo un diagnóstico de cáncer y que nos estén diciendo que en este momento, donde hay tantos tratamientos, difícilmente se salve. O sea, es decir, si él no quiere hablar, es válido que no hable, no lo podemos obligar a que hable. Pero sí podemos empezar a tener conversaciones frente a lo que está pasando para que psíquicamente empiece a comprender, qué puede pasar, que se enoje, que diga, no hables de esto, que se ponga irritable, que se ponga a llorar. Eso es válido porque ahí está empezando a experimentar esas emociones. Y así definitivamente esto no funciona, pues ahí sí la recomendación es buscar ayuda, buscar para que tenga como esas herramientas que hacer en el día a día, o de pronto pues la persona que esté en negación se anime y vaya a algún profesional. No sé si respondiste el tema de los dolores que se adquieren cuando no se hace bien el duelo. Sí, yo sí lo hablé, de hecho dije que voy a hacer un video sobre esto, porque es más la somatización, o sea, nos podemos enfermar. Digamos que ahí, no sé si lo volvieron a preguntar, como para adelantar de alguna manera, es nuestro órgano. El cuerpo, nuestra psique, eso es un órgano que debemos de tratar de integrar nuestro cuerpo físico con nuestra mente, con nuestros pensamientos y con nuestra parte emocional. Es una triada. Si alguna de las tres no está funcionando bien, pues las otras se van a enfermar, se van a atrofiar, entonces pues hay que estar pendientes de esto y si no, asumir las consecuencias. Bueno, les recuerdo, esto es un abrebocas de lo que vamos a estar aprendiendo en medio de esta página, las preguntas que hicieron, entonces vamos a aprovechar este material para profundizar y saber de qué tema hablar en nuestro próximo en vivo. Vamos a tener algunos invitados que vamos a trabajar sobre diferentes temas y bueno, estoy también organizando para traer a mi maestra a estos espacios. Muchas gracias por haber estado conmigo. Gratitud inmensa con ustedes, con las personas que están aquí hoy conmigo, que es mi equipo de trabajo, y con parte del equipo de trabajo que no está aquí presente, pero que es la persona que está detrás de esas imágenes lindas, bonitas, con las personas que están ahí. Entonces, muchas gracias a todos, lo hago con todo el amor y espero seguir sirviendo en la experiencia de vida. Gracias. Bueno, familias, les voy a dejar de compartir pantalla en este momento y quiero que me cuenten si tienen preguntas, qué dudas tienen al respecto, cómo les pareció la conferencia de la doctora Caterine, si tienen algo adicional para agregar. Bueno, familias, veo que no tienen preguntas al respecto. Anuncios parroquiales como siempre. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta que se les envió al grupo de WhatsApp. Es importante de pronto cuando ingresen a esta terapia multifamiliar los martes, que en el chat nos coloquen los nombres de los usuarios que están pues en nuestra institución. A veces se nos dificulta identificar quién es el familiar, listo, o a quién están representando para nosotros poderlo tener en cuenta en la lista de asistencia. Seguimos insistiendo en la asistencia a los grupos terapéuticos, ha bajado mucho la asistencia de nuestros usuarios. Cuando los llamamos a ustedes o a ellos, realmente no hay mucha claridad en el por qué no están asistiendo. Recuerden, familias, que el tratamiento no es necesario, que no podemos decir hoy quiero, pero mañana no. La idea es que podamos hacer un tratamiento juicioso, continuo, que podamos participar de todas las atenciones individuales, pero también de las atenciones grupales.
se está convirtiendo Eso es que vaya, llévela. Eso es una lucha. Perdón. ¿Qué pasa? Eso se dirá, ¿verdad? Me decía en esta semana, le decía a Francesca. ¿Alguien quiere decir algo, perdón? Hubiera sido maravilloso, le decía. Y espero que crezca más en los amaneceres. Bueno, familias, como les estaba diciendo, entonces, pues la asistencia a los grupos se está convirtiendo en el que hoy no quiero asistir y no voy. Pongo por encima otras actividades después de haber pactado horarios para la asistencia a los grupos. Entonces, por favor, hablar con sus familias con respecto a este tema. Desde Medicol también les estaremos haciendo llegar unas notificaciones a las familias de los usuarios que están siendo inadherentes en el proceso para que ustedes pues hablen con ellos y fortalezcan este tema. No sé si tengan alguna pregunta o algo adicional para agregar. Bueno, veo que no tienen ninguna pregunta. Les deseo entonces una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Y recuerden que el día de mañana también se les compartirá el link del video de la conferencia del día de hoy, por si alguno quiere volverlo a revisar, quedará cargada en nuestra página de YouTube. No olviden diligenciar, por favor, la encuesta. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.